Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Yo soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto recibirlos aquí hoy, esperando que se encuentren muy bien. Tenemos avances en las vacunas, tenemos temas complicados en materia de energía. El país avanza, pero lo más importante es que nosotros mantengamos el ánimo muy en alto. Y me da muchísimo gusto saludar y darles la bienvenida a mi querida María Elena Vega y a mi amiga Romina Román. Muy buenas noches, Claudia. Qué gusto saludarte, Romina Román. Amigos que nos escuchan el día de hoy, gracias. No se pierda el programa. En efecto, avanzando en materia de vacunación lentamente, y ojalá que las autoridades hagan algo como también lo hagan en el tema energético. No podemos cerrarnos al mundo. Gracias, Claudia. Un gusto saludarte, también a mi amiga María Elena Vega, pero sobre todo a las personas que nos hacen favor de escucharnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Aquí queremos insistir, suplicarle, aunque parezcamos disco rayado, que se siga cuidando, que se quede en casa. Si bien estamos en semáforo naranja y ya se empieza a reactivar la actividad económica y hay un ligero avance con las vacunas, todavía los contagios y las lamentables defunciones están muy elevadas. Así es que no hay que bajar la guardia. ¿Y qué vamos a tener este jueves, María Elena? El maestro Severo López Mestre va a estar con nosotros hablando de energía. Él es socio director de Galo Energy. La reforma energética está por aprobarse. Nos quedamos sin gas, ¿es bueno o malo? ¿Cómo nos afecta a los mexicanos? De esto y más platicamos con él. Y siguiendo con el tema energético por su relevancia en este momento, va a estar con nosotros Gabriela Siller. Ella es directora de estudios económicos de Grupo Financiero Base y obviamente le vamos a preguntar el impacto que se podría registrar en el precio de los combustibles ante esta situación que ocurrió en Texas y por la posible aprobación de la reforma eléctrica. Y Romina, María Elena, vamos a tener también a Adriana Torres de Comunidad Mi Pyme. Nos va a contar de los esfuerzos que están realizando para seguir apoyando este segmento económico. Y hablando justamente de vacunas, va a estar con nosotros el doctor Enrique Mendoza. Él es coordinador del Seminario Interinstitucional de Bioética y le vamos a preguntar sobre cuál es la mejor vacuna y si conviene o no en este momento aplicarla. Nos estaremos enlazando en unos momentos con Fadlala Acabani, secretario de Economía. ¿Qué está pasando con la reactivación en la Ciudad de México? Vacunación. ¿Hay todavía apoyos para pymes? De esto y más platicamos con él. Y como lo pueden confirmar, amigos, María Elena, Romina y su servidora Claudia Villegas, hemos preparado un programa con mucho cariño. Quédese por favor con nosotros y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica al maestro Severo López Mestre, el socio director de Galo Energy, un especialista en energías, en política, en regulación e inversión. Muy buenas noches, maestro, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas noches a ustedes y a su auditorio. Gracias. ¿Y por qué no comenzamos esta charla hablando de está por aprobarse o no la reforma energética? ¿Qué se puede esperar? Mira, es interesante tu pregunta. Hay que dimensionar como diferentes niveles de esta iniciativa. Desde el punto de vista técnico, y ya se ha discutido en medios y ya lo hemos dicho, que desde el punto de vista técnico es una iniciativa que nace muerta. Y nace muerta porque tiene cuestionamientos de tipo constitucional
y además con respecto a los tratados internacionales. Hay algo muy importante. Muchos de los puntos que recoge la iniciativa ya fueron tratados en el acuerdo de la Secretaría de Energía, y ese acuerdo fue declarado inconstitucional en los puntos relevantes de esta iniciativa por la Suprema Corte hace pocas semanas, y eso le da muy poca viabilidad técnica a la iniciativa que me preguntan. Gracias, Severo. Buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Cuáles son las posibilidades reales que estás viendo tú de que se apruebe esta reforma? Pero sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias que tendría en caso de que pase tal cual para las empresas, para el país, para el crecimiento y sobre todo para todos los mexicanos? Sí, mira, probablemente veremos igual que con los acuerdos e incluso con, no sé si ustedes recuerden del oficio que mandó el SENACE cuando empezaba el lockdown famoso, ¿no? De encierro de todos, y el SENACE, como reacción al tema de COVID, mandó un oficio en el que frenaba algunos de los proyectos de la industria eléctrica en aras de mantener la confiabilidad, etcétera. Me parece que esta ley recoge elementos de ese oficio, elementos del acuerdo de la CENER, y ambos oficios obviamente fueron sujetos de amparo, incluso de controversia constitucional, porque hay que hacer hincapié en un punto muy importante. Hay varios elementos de constitucionalidad que esta ley trastoca, y uno de ellos es competencia económica. Por ello, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional en contra de el acuerdo de la CENER, porque había elementos de evidentemente muy claros que atentaban contra la competencia. Y también hay otros puntos como son la sustentabilidad, que también tiene una connotación constitucional, e incluso que puede llegar hasta el plano de derechos humanos. Y también tenemos un tercer nivel, o sea, de este tamaño en donde los tratados comerciales evidentemente tienen cláusulas que protegen, y lo voy a decir de una manera muy sencilla, contra medidas que de repente echen atrás aperturas o participación en mercados, o cambien esa lógica de trato igual cuando tú inviertes en mi país y yo invierto en el tuyo. Hay una serie de seguros sobre este tipo de regulación que evidentemente se verían vulnerados, por lo que va a haber una andanada de impugnaciones si es que realmente se publica la ley. Por lo que deberíamos de entender entonces, me parece, que quizás la ley tiene no solamente un juego estructural desde el punto de vista energético, sino también hay un trasfondo político, y quizás en un momento tan difícil para México, en donde estamos viviendo momentos muy complicados desde muchas dimensiones, de alguna manera entra dentro de la agenda y mueve opinión y genera movimiento. No sé si me explico, ¿no? De alguna manera llenas la agenda también con un debate. Claro. Me parece que esa es la única manera que se puede entender. Porque es muy duro cuando tú dices que una iniciativa nace muerta, pero ahí están los precedentes de la Corte. Eso no se pudo haber escapado a los que diseñaron una iniciativa. Severo López Mestre, socio fundador de Galo Energy. Te saluda Claudia Villegas. Severo, me gustaría que nos platicaras cómo ve Galo Energy precisamente la posibilidad que tiene la CFE de defender esta capacidad, esta potestad que tiene de administrar, de gestionar el mercado del sector eléctrico, justo en el momento en que tenemos una crisis como la de Texas. Yo sé que es un evento inédito, pero ¿qué nos puedes decir al respecto en medio de la discusión para aprobar esta reforma eléctrica? Me gusta mucho tu pregunta, porque Texas es un ejemplo maravilloso de lo que pasa cuando vuelves la autosuficiencia un tema político e ideológico. He tenido la oportunidad en otro momento de platicar no solamente con el director de ERCOT, sino también con su directora de operaciones hace algunos años. Y algo que caracteriza a Texas es que Texas siempre se ha querido mantener sustraída de la regulación federal a través de la FERC, que es como la CRE norteamericana, y no ha querido interconectarse con el resto del sistema eléctrico norteamericano. Ha sido muy celosa de eso. Es muy interesante porque Texas está pagando precisamente esa actitud. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que cuando se congelan los ductos, ya no pudieron entrar en línea las plantas de generación, que es una ironía. Texas es una potencia sola energética en el mundo. Esto es increíble. Es la peor crisis energética de Texas en su historia. Se congelan los ductos, no pueden entrar en línea las plantas de generación y nadie los puede ayudar. Eso es increíble. Es un símil perfecto para México. Si tú sigues ese mismo camino,
vas directamente a un callejón sin salida y al precipicio. Realmente lo que está pagando Texas es esa actitud de mantenerse aislado. Tiene muchísimo fondo esa actitud de Texas, ustedes lo saben, es histórica, pero ese realmente es el fondo. Y el gobernador manda una declaratoria en donde dice que ya no va a sacar gas fuera de las fronteras, pero no solamente es para México, no va a dar gas al resto de Estados Unidos y va a ser sujeto a una cantidad de impugnaciones impresionantes porque el comercio entre estados es sujeto de la federación y evidentemente se les va a ir encima. Me gusta mucho el ejemplo de Texas porque pinta cómo llevar un argumento ideológico de autonomía que es falso. Y voy a poner un punto ahí muy interesante. A Estados Unidos le costó mucho trabajo, por ejemplo, cuando tuvo el boom de gas de producción, que se convirtió en una potencia de producción de petróleo y de gas no convencional. Le costó mucho trabajo procesar el exportar petróleo, porque ellos ya estaban casados con la idea de que llegar a la autonomía energética era de seguridad nacional, pero había que quitarse la telaraña. Se la quitaron rápido y empezaron a exportar. Tomar el argumento de Texas en México para apoyar la idea de que tenemos que ser autosuficientes no tiene sustento en los datos. ¿Cuál sería, maestro, precisamente en este sentido, cuál sería la alternativa viable que tendría México, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo? Mira, México tiene que empezar a hacer su tarea. ¿Qué pasó con México? México se congelaron los ductos, es causa de fuerza mayor, es force mayor. Y el caso fortuito evidentemente no tiene responsabilidad para ninguna de las partes, cuando sucede un evento totalmente imprevisible. De hecho, ni la infraestructura está diseñada para esas temperaturas en Texas. Sin embargo, México tiene que comenzar a hacer su tarea, porque México no tenía almacenamiento. Ustedes recuerdan la política de almacenamiento. El almacenamiento que tiene México para producir energía eléctrica realmente es muy pobre. Y tú no puedes salir corriendo cuando hay un evento de estos a comprar el LNG, cuando el gas normalmente lo están comprando a $3, $3.2 el millón de BTUs y ahí estás en $1,000. Es el peor momento, es una compra de pánico. ¿Cómo es posible que hayamos tenido que salir a comprar 2 barcos de emergencia? Eso quiere decir que no estás haciendo la tarea. Lo que tiene que hacer México es comenzar a pensar integralmente en su sistema, tener las señales correctas de precio y dejar de tener esta visión dual en donde yo invierto ni tú tampoco, porque no estamos haciendo ni almacenamiento ni generación. Es muy importante. Ahorita estamos viendo el tema de gas, que no teníamos almacenamiento y tuvimos que salir a comprar en el momento. La otra es que tampoco tenemos generación y no hemos hecho en 2 años ningún proyecto relevante. Y esta ley, por ejemplo, va a mandar señales muy complicadas. Aun cuando digamos que va a ser impugnada, etcétera, pues causa ruido y va a mandar señales muy complicadas para que alguien invierta. Entonces, ¿cómo están los calendarios? Un proyecto de generación relevante, si eres muy bueno, te tardas 3 años. Si eres normal, son 4 años. Estamos en 2021, estamos hablando de 2025. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes 3 o 4 años? Y eso pasa cuando las cosas pasan. Tú te montas en el caballo de Texas igual, con esas premisas ideológicas, pues te va a pasar lo de Texas. Y es muy peligroso sujetar la política energética a temas ideológicos, porque el tiempo es fatal. Llevamos 2 años. Muchas gracias por estas reflexiones tan relevantes respecto a lo que México no debe de hacer y lo que ocurre en este momento en Texas. Es un ejemplo. Gracias nuevamente a Severo López Mestre. Él es director fundador de Galo Energy. Muchas gracias. Ojalá que podamos seguir platicando contigo porque el tema de la reforma energética va a dar para mucho más. Gracias a ustedes. Buenas noches a su auditorio y estamos a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.